campo, integrando a un país. Muy buenos días para todos, bienvenidos. Un gusto de estar otro domingo aquí en la pantalla de la tele con gente de campo. Hoy un domingo especial, indudablemente, 1 de mayo. Primero que nada, feliz día para todos los trabajadores. Ayer también fue el Día del Trabajador Rural, así que las felicitaciones también para todos ellos. Hoy vamos a estar hablando de la inversión en la cadena cárnica de nuestro país. Así que ya vamos a comenzar a presentar los panelistas de esta jornada de domingo. Como siempre, Rafael Tardaila. Rafael, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Luis. Buenos días a toda la audiencia y feliz día para todos los trabajadores del campo y de la ciudad. Bien, al lado tuyo, Rafa, está el ingeniero agrónomo Fabio Montosi, que nos acompaña hoy también. Es investigador principal, referente del Programa Nacional de Carne y Lana del Instituto Nacional Agropecuario, de Línea. Gracias por venir, Fabio. Muchas gracias por la invitación y me sumo a los 2 días que hace parte de la esencia de donde trabajamos. Bien, y a nuestra derecha tenemos a Eduardo Echevarne, quien es director de los programas de Identidad Rural y Agroprecios de Radio Rural. Vasco, gracias por estar acá, buen día. Un gustazo y compartir esta mesa por sobre todas las cosas, ¿no? Creo que va a ser más que interesante porque es un rubro que hoy al Uruguay le pesa ahí mucho. ¿En qué momento? ¿Verdad? Y en qué momento. Y por otro lado, me uno también al Día del Trabajador Rural y el 1 de mayo esto le va a salir caro, también, ¿no? Bueno, después capaz que le damos un regalito. No, ya le dimos un regalito a usted. Bueno, veremos. Y vamos a recibir también al ingeniero agrónomo Guillermo Piurina, quien es el gerente de ADIFU. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Guillermo. Muchas gracias, un placer. Y también compartir con esta mesa con los colegas y felicitar por el día a todos los trabajadores de Uruguay. Bien, y también tenemos a Andrés Ollenar, como siempre. Andrés, buen día y gracias por estar. Buen día, Juan. Bien, vamos a ir entrando en lo que es habitual, que es presentar el destacado de la semana, como siempre, de la mano de Clipex. ¿Te enteraste que ahora podés comprar cualquiera de los cepos Clipex hasta en 24 cuotas sin intereses? Y las mangas y alambrados incluso podés pagarlas hasta en 5 años. Haga el clic. Use Clipex. Bien, vamos a hablar con Andrés del empleo y el ajuste de salarios en el sector agropecuario, Andrés. Sí, exactamente. Bueno, aprovechando también el Día del Trabajador y saludamos obviamente a los trabajadores de todo el país en su día. Vamos a ver un poquito la foto, los números que están mostrando hoy del mercado de trabajo en general. Como sabemos, el año de la pandemia fue muy complicado para todo el mercado laboral en general. Se perdieron 59.000 empleos en la economía en promedio en el año 2020. Recordemos que ya también veníamos de un quinquenio complicado entre 2014 y 2019, donde se habían destruido en promedio unos 60.000 empleos. La economía venía destruyendo empleo previo incluso a la pandemia. En el año 2021 tuvimos como una especie de rebote o de reactivación del mercado de trabajo, obviamente que todavía no se recuperó el total, pero sí una cifra muy importante, fueron 50.000 los empleos que recuperó la economía en promedio en el año 2021, también obviamente acompañado por el crecimiento que mostró la actividad, que fue superior al 4%, según los datos que informó el Banco Central. Un dato interesante, que buena parte de esa recuperación fue en el interior del país. El 90% del empleo que se recuperó el año pasado estuvo en el interior del país. Y eso seguramente tiene mucha relación con lo que pasó en el sector agropecuario en particular. Fue un año muy bueno en cuanto a exportaciones, fueron récord, con casi 11.500 millones de dólares de exportación. Y eso de alguna forma ayudó a darle dinamismo a la recuperación del mercado de trabajo en el interior del país sobre todo. Ya si nos vamos un poquito más al sector rural y a lo que está pasando en el mercado de trabajo en lo que va de este año, ya datos más actualizados de marzo, el BPS tenía casi 1.500.000 puestos cotizantes en planilla registrados. Obviamente acá no estamos considerando la tasa de informalidad, que en Uruguay ronda más o menos el 20% de trabajadores que todavía operan en el mercado informal. El INE todavía tiene algún rezago en cuanto a la pandemia dificultó, estuvimos hablando con su director, informar el empleo por sector de actividad, que eso quedó un poco, las cifras son un poco viejas, por eso apelamos a estos datos del PS, que también da una aproximación. Fueron, como decía, casi 1.500.000 trabajadores, una recuperación de 6% respecto a marzo del 2021.
En el sector rural, en producción agropecuaria, forestación, pesca tiene un rol bastante marginal, la mayoría obviamente es producción agropecuaria, fueron casi 142.000 empleos en marzo de este año, un aumento de casi 10% respecto a la cantidad de trabajadores que teníamos el año pasado. También acá tenemos, lo menciono ahí, un dato del empleo en la industria, que son casi 130.000 trabajadores, porque sabemos buena parte de la producción industrial tiene como base a la industria, en particular la industria frigorífica, que es la más importante claramente del país. Claro, vamos a ver la segunda placa ahora, que habla justamente del convenio vigente y lo que se negociará en breve, a ver en cuanto tengamos la segunda placa. Ahí estamos viendo. Sí, exactamente, ahí estamos viendo el convenio. El convenio del sector, del grupo 22, del sector agropecuario en general, se firmó en diciembre del año pasado. Se demoró un poco su firma, porque obviamente había caído a mitad de año. Después hubo que pagar retroactivo. En ese entonces se acordó un aumento del 2,5%. Que componía un 8% de inflación proyectada para el semestre y un 0,7% de recuperación. Recordemos que el salario había caído en los años anteriores. En enero hubo otro ajuste de 4,4% de este año, con un 3,7% de inflación proyectada y un 0,7% de recuperación. Ahora en julio tendríamos un tercer ajuste del convenio que está vigente de 3,6%, que establece ahí una recuperación de 1,6% y finaliza en enero del año próximo ya con un ajuste de 3,5%. Eso es un poco lo que está vigente hoy. Efectivamente, lo que pasó en las últimas semanas fue Vamos a la última placa, ahí está. Un pedido que el Poder Ejecutivo realizó, una sugerencia en realidad, pidiendo obviamente adelantar los correctivos para aquellos grupos que tenían el correctivo respecto a la finalización del periodo, básicamente que era 2023. El sector rural tenía su convenio a 24 meses y en las últimas semanas, obviamente estuvo esa exhortación para que el sector privado acompañara también el aumento que se dio al sector público y a los jubilados para un poco acompasar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores en vista de la escalada de los precios que hemos tenido en los últimos meses. Más o menos haciendo una proyección de cuánto puede ser ese correctivo, teniendo en cuenta algún estimativo de la inflación de lo que resta del semestre, va a estar en el orden del 2% ese correctivo que el sector, las mesas que no tienen correctivo van a tener que pagar a partir del 1 de julio. La semana que pasó, tuvimos una información un comunicado en realidad de la Asociación Rural mejorando la propuesta o la sugerencia que hizo el Poder Ejecutivo, planteando ya dar el aumento a cuenta de ese 3,6% que se debería dar a partir de julio, como está establecido en el convenio, a partir de abril, ya con los salarios que se van a pagar en el mes de mayo. Y después el correctivo, que obviamente esa cifra la vamos a tener cuando esté el semestre cerrado de la inflación, se va a pagar la diferencia. Esa es una sugerencia que hizo la Asociación Rural, una de las gremiales más importantes del país. Obviamente cada empresa va a evaluar si efectivamente está en condiciones de pagar o no ese correctivo antes del plazo sugerido, pero bueno, es una noticia, una buena noticia quizás para muchos trabajadores del sector rural que quizás puedan tener un aumento antes de lo previsto en el convenio colectivo. Perfecto, Andrés. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nos veremos el próximo domingo. Ahora vamos a entrar en el tema que vamos a discutir ya en minutitos. Vamos a presentar el siguiente informe que lo elabora nuestra compañera Mercedes Sabín y tiene que ver, por supuesto, sobre lo que es la inversión en la cadena cárnica de nuestro país. Es presentado por Zambrano y Compañía, primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Haga solo buenos negocios con Zambrano. Zambrano Haciendas, campos, insumos, remates por pantalla, equinos, lanas, propiedades, inversiones agropecuarias. Zambrano y Compañía, un lugar de buenos negocios. El sector cárnico uruguayo viene atravesando un muy buen momento con exportaciones que continúan al alza. Recordemos que el 2021 cerró con más de 560.000 toneladas vendidas de carne vacuna por un monto de 2.413 millones de dólares, lo que implicó un récord histórico para el país. A su vez, el 2022 también comenzó con niveles de comercialización más que interesantes. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes, al 14 de abril, las colocaciones de carne vacuna aumentaron 12%, alcanzando un volumen de casi 158.000 toneladas. A su vez, la faena también viene siendo elevada. Al 23 de abril se llevan procesados 155.800 vacunos, lo que implica un crecimiento anual de 9,4%, estimándose que el mes cerrará con cerca de 208.000 vacunos faenados, con un aumento anual de 6 a 7%.
El precio del ganado gordo, en tanto, acumula la 14ª suba consecutiva para alcanzar un récord. En este escenario se considera que Uruguay se encuentra ante una situación única y privilegiada para generar un salto cuantitativo y cualitativo de diferenciación y agregado de valor en sus carnes. Recordemos que el Instituto Nacional de Carnes propuso para el periodo 2020-2025 generar un ingreso por exportaciones de carne de $3.000 millones por año en el proyecto ProCarnes. Para lograr este objetivo será necesario pasar de un volumen de exportación de 470.000 toneladas a 770-820.000 toneladas por año. En este contexto, la investigación ocupa un papel muy importante a la hora de validar y acercar al productor, criador e invernador aquellas tecnologías con mayor impacto económico y productivo para poder acompañar este proceso y aprovechar las oportunidades que se le generan al país. Por otro lado, en los distintos eslabones de la cadena se está invirtiendo para elevar la capacidad de producción y acelerar los procesos productivos. Hay inversiones a nivel de la industria frigorífica, así como también en las invernadas y los corrales de engorde, que se reflejan una menor edad para que los animales lleguen al peso de faena. ¿Pero es suficiente este impulso para que las señales de inversión lleguen a la cría y permitan un salto cualitativo en el indicador que más dificultades ha mostrado en evolucionar, que es la tasa de destete? Para seguir creciendo en la faena y exportación, se precisarán más terneros. Sabés que iba a arrancar con el Rafa, pero esa pregunta es para Fabio Montosi así, de punta. La pregunta del informe que terminaba, ¿no? Si tecnológicamente es posible llegar a producir 3 millones de terneros, y más también, sí lo es, definitivamente lo es. Lo es porque no solo la investigación lo mostró, sino hay que cientos de miles de productores en el territorio nacional ya lo logran, ¿tá? Lo único que hay que tener bien en cuenta que productor criador no es solo productor de terneros, es productor de carne conceptualmente, ¿no? Inclusive siendo criador, porque tiene el producto de vacas. Y las vacas integran el 40 y 50% del ingreso de un productor criador. Entonces la vaca compite en el mismo sistema para producir terneros y para ella misma terminar siendo vendida al sistema cárnico. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque capaz que 90% de preñez no es lo mejor desde el punto de vista económico para el productor, claro. ¿no? Entonces, y eso varía mucho con las relaciones de flaco y de gordo, ¿no? Entonces hay que tenerlo bien en cuenta. Ajá. Hay una racionalidad económica atrás de tener 75% de destete y no tener 90% de destete. Eso es importante decir. Rafa, ¿no estás tan de acuerdo? Estoy básicamente de acuerdo si manejamos una cifra del 75%, pero en realidad una cifra del 75%, si haces el porcentaje del país, 75% sería fantástico. Claro. Estamos hablando de entre 63 y 67% en la amplia mayoría de los años de tasa de destete, con una mínima, gradualísima tendencia de mejora en el largo plazo. Yo creo que bueno, me parece que todos podemos estar de acuerdo que estamos atravesando por el momento más esplendoroso de la ganadería de la historia, tanto en cuanto a producción como en cuanto a precios, y de la forma más genuina, lográndolo de la forma más genuina, que es mediante un precio atractivo que fomenta las inversiones en los distintos sectores de la cadena. Claramente está pasando a nivel de la industria frigorífica, después Guillermo lo comentará, claramente está pasando a nivel de los corrales, algunos de la industria frigorífica, otros no, donde se están haciendo inversiones en capacidad de producción y en poder dinamizar la salida de animales de los corrales, también en pasturas, aunque decían desde algunas de las empresas de pasturas como que sería más o menos similar al año pasado la inversión en pasturas. Hay que tener en cuenta que hay un problema de costos ahí también asociado. Yo creo que el desafío sigue siendo apuntar a esa tasa de destete mediante un equilibrio mejor que lo determinará el mercado, que lleve a incentivar a que sea mejor tener más terneros. Es muy probable que tener un 90% no sea lo mejor, porque va a implicar un salto, un costo adicional que capaz que ese ternero no te lo paga.
Pero si esos, yo después voy a manejar alguna cifra, ¿no? Si esos predios criadores más chicos o de menor potencial productivo logran elevar la base, bueno, los otros sí tienen espalda como para llegar quizás al 90%. Guillermo, ya voy contigo, Vasco. Guillermo, ¿cómo ve la industria todo esto? Y en la historia, digamos, estamos pasando la industria y todo el sector, la cadena cárnica en su conjunto está pasando por un momento fabuloso, un momento de, digamos, de madurez, ¿no? A lo largo de los años uno puede decir, bueno, pasamos una etapa de crecimiento, desarrollo desparejo, el sector productivo, el sector industrial más rápido, pero hoy en día tal vez estamos en una situación de madurez muy interesante, toda la cadena cárnica, en un mercado real, en un mercado que responde. Hemos hablado durante años y años y años, hablando de la falta de señales, ¿no? De que no había respuesta porque la señal no existía, no estaba, no era clara. Y bueno, está más que claro, hace muchos años que la señal está arriba de la mesa y está muy disponible, ¿no? Es el precio y el traslado del precio a lo largo de toda la cadena, ¿no? Entonces, esa madurez que a veces nosotros tenemos unas confrontaciones menores, triviales, productores, industria, ¿no? Es vista por el exterior, por la gente del exterior, como una madurez, ¿no? Una lógica, ¿no? y una fundamentación perfecta. Entonces, yo creo que ese momento fabuloso de madurez está requiriendo esto, está requiriendo un cambio a nivel productivo que hace mucho tiempo que estamos pensando por qué no cambian esos indicadores de procreo, por qué, cuál es el motivo, ¿no? Hay muchos estudios, muchas cosas que las pueden explicar, claro, ¿no? Pero es cierto que estamos en un momento clave importantísimo y ojalá que no sea un ciclo, ¿no? Sino que se pueda continuar. Vasco. Yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Hace años que venimos con un 65% de destete y es una cifra que se ha trabajado mucho en torno a todo esto. Los campos han mejorado, hoy es buen negocio ser criador, que antes era el último eslabón de la cadena. Seguimos con 4 millones de vacas, ¿verdad? O sea, llegamos a los 3 millones de terneros. Ahora hoy, porque esto es mañana, ¿no habría que estar pensando en ver la posibilidad de importar terneros? ¿No es una herramienta que hoy podría suplir la falta que pueda llegar a haber si seguimos vendiendo a China como le estamos vendiendo, ¿no? Si lo que nos está faltando es carne, son terneros, son animales, bueno, ¿no habría que abrir las porteras? Es un tema que habría que poner arriba de la mesa, ¿no? Bien. Buen tema, Vasco, para poner arriba. Vamos. Sí será. Vamos a la pausa y ya vamos a regresar al segundo bloque para continuar hablando sobre este tema. Antes les decimos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, como Gente de Campo UI. Además, se pueden ver los programas en el canal de YouTube, que lo encuentran como Gente de Campo, y también en tele12.com. Pausa y volvemos. En Indarte, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo sobre bases sólidas y en todo el país. Integramos Plaza Rural, su mejor opción en ventas virtuales. www.indarte.com.uy. Indarte y compañía. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, más de 3 millones de vacunos vendidos en 20 años. En este domingo estamos hablando de la inversión en la cadena cárnica de nuestro país. Ya seguimos. Escritorio Di Santi. Cerramos el 2021 con la exportación de 52.130 cabezas de ganado en pie a China. Para mayo de 2022 ya confirmamos los primeros embarques con ese destino. Escritorio Di Santi. Seguridad y respaldo para su mejor negocio. Parada del Ternero. Ya estamos certificando 2.000 terneros y terneras confirmados. Invita Otto Fernández.
Bien, bueno, seguimos conversando aquí en la pausa, siguió la conversación y la discusión. Vos planteabas, Vasco, la posibilidad La posibilidad de que Uruguay tenga portera para poder entrar animales como lo hace Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. ¿no? Exacto, así como vende, famosa es que Estados Unidos tiene una extracción del 26%, es el país que tiene mayor extracción de animales del mundo, más que Brasil inclusive. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No le da lo que produce, ellos importan animales de México, castrados, machos y hembras, y exportan a todo el mundo. ¿Eso qué es? Protocolo, ¿está bien? Exacto. Uruguay no está en condiciones hoy de negociar con toda la infraestructura y lo bien que nos ven en el mundo. No tenemos fuerza como para decir, nosotros vamos a hacer esto. ¿Quién lo firma? Ahora, ¿y los productores nuestros no tienen las condiciones para asistir de la cantidad de terneros que se necesitan? La pregunta viene para mí. Sí, definitivamente, lo repito. Es interesante saber que el 30% de los productores producen el 70% de los terneros de este país. ¿Ah? O sea que, en el fondo, si uno mira ese número, también está diciendo, y creo que explica mucho lo que tú decías, va creciendo a una tasa de 0,5, 0,6 puntos porcentuales por año, la tasa de destete en los últimos años, pero cada vez vemos menos serrucho, y esos productores son los que están explicando ese crecimiento lento, pero crecimiento al fin. Pero digamos un número así fuerte, ¿no? Decimos 3 millones por 3.000 millones, digamos. 3 millones de faena por 3.000 millones de dólares, ¿no? Hoy estamos en 2.3, 2.4, ¿no? Y estamos aproximadamente en 2.600 millones de dólares. Con los precios de hoy, ¿no? Si no, la histórica es menos, ¿no? Son 1.800, 2.000 millones de dólares. Hoy, si movemos el país, no productores individuales, que ese es otro objetivo, requiere otra andamiaje, y con todas las señales, como bien dice Pigurina aquí, yo creo que el Uruguay está capacitado para llegar a producir esos 3 millones y algo de terneros y llegar a faenas de 3 millones de animales y llegar a los 3.000 millones de dólares, que eso sería un cambio cualitativo. Estaríamos proyectando la ganadería inclusive por encima de lo que es el sector forestal en exportación. ¿Qué hay que hacer eso? Hay que manejar 4 grandes perillas, además de todo el negocio, ¿no? Es la cantidad de área mejorada, la cantidad, digamos, de suplementación que utilizamos a nivel de pastoreo, cuántos animales entran en los corrales de encierre, y después una serie de tecnologías de manejo de bajo costo que pueden mover la producción nacional. Y eso se puede hacer perfectamente. Y hay grupos de productores en las distintas regiones del país donde está la ganadería centrada que están preparados, porque lo mostraron y se lo pueden mostrar a sus pares para poderlo hacer. Y esos 3 y pico de millones de terneros que podemos estar produciendo quizás en no demasiados años más, podrían perfectamente complementarse con lo que decía el Vasco de 200.000, 300.000 más que entren con las condiciones de ser comercializados de la forma más liberal posible, y la industria. Y ahí sí ya no vamos a estar hablando de 3 millones de terneros, vamos a estar hablando de 3 millones de faena. La capacidad de la industria para llegar a 3 millones de faena está en la vuelta de la esquina, ¿o no? Yo creo que eso hay que copiárselo a Estados Unidos. No hay que ir a buscar mucho más. Ahora la otra pregunta para Guillermo es, ¿hoy cómo está la industria? Hoy la industria, mirando para adelante, ¿está 3 meses vendida? ¿Está 180 días vendida? Por lo que venimos viendo, ¿cómo está? ¿Somos China dependiente? ¿Qué pasa con China si se nos cae? ¿Cómo quedamos? Sin duda, es muy claro que sí, somos China dependiente. Somos China dependiente. Yo hoy hablaba de la madurez del sector. Yo creo que la madurez del sector industrial es más que confirmado, ¿no? Donde hay una capacidad de faena, una capacidad de producción mucho mayor a la que está utilizada. Y le falta
le falta carne, le faltan animales para completar. Si uno mira en el largo plazo, lo que dice Fabio, va a ocurrir un cambio natural del proceso de que los productores van a captar la tecnología, usar la tecnología, mejorar y van a llegar a esos 3 millones de terneros por la vía normal, por la vía de la educación y de la productividad, ¿no? Estamos viendo que eso no está ocurriendo. No ha ocurrido en los últimos 10 años. Si va ocurriendo es muy lento. Si es muy lento, no ha ocurrido. Y si está ocurriendo es muy lento y es en un pequeño grupo de productores, no llamémoslo de élite, pero sí que responden a la tecnología, responden a la información, los cambios generacionales, ¿no?, de la juventud que está entrando en los predios y haciendo cosas que los viejos no se animaban a hacer. Y vemos que ese cambio va a demorar demasiado hacia el futuro. Entonces, la industria que está hoy con inversiones muy buenas arriba de la mesa, ¿no?, con capacidad muy de ampliar muchísimo la faena y la producción, con know-how, con un respeto muy grande desde afuera. El exterior respeta muchísimo a la industria, ¿no?, y a la capacidad comercial de los frigoríficos uruguayos, y nos está faltando materia prima. No la vamos a tener en el tiempo y forma de la producción normal, ¿no?, de los productores. Entonces, lo que dice el Vasco es totalmente razonable, sin entrar en ninguna otra cosa, ¿no? Si tenemos la capacidad para faenar, nos falta materia prima, ¿no? Bueno, abramos la cabeza y busquemos otras opciones, ¿no? Para poner algún numerito más a lo de la cría, yo preparando este programa, lo decíamos recién, ¿no? 4,3 millones de rodeo de cría, 67% de tasa de destete el último año. Si mirás los predios de menos de 500 hectáreas, esos tienen 1.600.000 vacas, que no es poco, ¿no? Son el 36% del total. O sea, más que una de cada 3 de las vacas están en esos predios. Y ahí te baja al 61,5. Ya no estamos en 67, ya estamos en 61,5. Y si mirás esos mismos de menos de 500 hectáreas, pero de los departamentos del norte del país, ¿no? Salto, Artigas, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, ahí te vas al 54% de destete, ¿no? Yo creo que hay mucho para trabajar ahí, para mejorar esos indicadores. Es totalmente cierto lo que dice Fabio. Hay una lógica en la producción de carne también, pero se tiene que lograr que el incentivo sea para tener algún ternero más, incluso en esos productores, porque si no lo que va a pasar es lo que está pasando casi que en todos lados, que es que esos predios, como cuentagotas, sí, van desapareciendo, van saliendo, porque no le da la estructura, no le da la espalda para soportar, y nos vamos quedando cada vez con menos productores rurales, que creo que ninguno de nosotros quiere eso. Fabio, ¿y qué falta para que esos productores, bueno, vos decías, hay un tema económico, obviamente también, pero la investigación, la inversión es muy cara para tratar de llegar a mejorar esos números? La inversión fundamentalmente está en aplicar las primeras medidas de manejo, son las más baratas y las de mayor impacto. Bajar la carga, por ejemplo, ¿no? Aplicar diagnóstico de gestación. Menos es más. Exactamente. Lo mínimo. Tenés un pasto que te produce tanta cantidad y se distribuye en tanto en el año. Bueno, ¿cómo puedo utilizar mejor eso? Después viene la suplementación, las pasturas mejoradas, etc. Y ahora que me decía, nosotros simulamos esto, junto con el ingeniero Suárez de Lima, preparar el Uruguay para la ganadería 2050, ¿no? Y no precisamos mover mucho el campo natural teniendo un 20% del área mejorada. Estoy hablando solo del área ganadera, no meto el sector lechero acá adentro, ¿no? Que también puede ser un buen proveedor de carne, ¿no? Pero con eso estaríamos perfectamente logrando estos objetivos. También es cierto que en la ganadería los ciclos biológicos y los ciclos mentales tardan un poquito más que los normales dentro de cualquier otro negocio. Entonces, no podemos todavía achicar que la gestación de la vaca sea 5 meses, todavía no lo podemos hacer, ¿no? Ahora, sí podemos mantener estas señales en el tiempo y estoy seguro que una cantidad de productores, de hecho, está pasando
porque uno está en contacto con esos productores. Las cabezas están cambiando, como decían ellos, ¿no? Ahora, hay que tener la cabeza abierta también de parte nuestra, ¿no? Del sector público y privado. Hay una velocidad, hay una orientación y hay que ir acompañando las cuestiones productivas. En la parte de recría y invernada, quien va por el país y se hace la ruta 30, la ruta 31, está lleno de comederos de autoconsumo. Y eso se está viendo en los últimos años, está cambiando. Y eso va moviendo la recría, la invernada, etcétera, está pasando. Hace 5 años decíamos que la novillada venía del litoral oeste del país. Hoy el 50% de los novillos vienen del Río Negro para arriba. Cambió la ganadería de Uruguay. El tema es que hay que acelerar. Vamos en tercera forzada, hay que ponerla en quinta. La relación de campeones en esa fase, ¿no? En la fase de engorde y terminación, le falta llegar a la fase primaria. Tengo dos preguntas, Sí, pero voy a intercalar porque hay una que la recría es fundamental y ahora se va a empezar a ver, ¿no? Y ahí me preocupa la cantidad de faenas que hay de terneras y de vaquillonas. Eso lo dejo pendiente. Pero, Guillermo, ¿qué está mirando la industria hoy para afuera? ¿Qué mercados? Más allá de China, que hoy volvemos a lo mismo, somos China dependiente, sí. Pero Estados Unidos no ha crecido, seguimos con una cuota de 20.000 toneladas y no la pudimos mover. Sí. Se habló del Tratado del Pacífico, que sería sensacional, pero todavía estamos en veremos. Sí. Medio Oriente, ¿cuáles son los mercados que tendríamos que estar apuntando o que la industria hoy está mandando gente a ver qué pasa? Muy buena la pregunta porque nosotros tenemos que hacernos una mea culpa en Uruguay de que desperdiciamos unos cuantos años para estar donde deberíamos estar, ¿no? ¿Por qué? Porque Uruguay gozó durante mucho tiempo estar solo en Estados Unidos, porque no estaba ni Brasil, ni Argentina, ni Paraguay. Estar solo en Canadá. Tuvimos preferencias mucho tiempo. ¿Con México? Con México ni hablar. Tuvimos preferencia en Europa, mientras que Argentina tenía sus problemas, ¿no? Logramos entrar a Corea solos. Logramos entrar a Japón solos. Logramos tener un protocolo especial en China, ¿no? Que ningún otro país del mundo lo tenía, como entrar con hueso, por ejemplo, y con mondongo en aquella época se podía exportar directamente a China. Y todo eso lo tuvimos durante muchos años, ¿no? Y yo creo que alguna gente dijo, bueno, con eso está, ¿no? Con eso no precisamos más, ¿no? Y faltaron esfuerzos en seguir buscando mercados. La industria toda la vida pidió más mercados. No me dean, sino pónganme donde haya, ¿no? Es un viejo dicho. Y mercados. Y se insistía, no, pero si Uruguay tiene 100 mercados y exporta todo lo que necesita, ¿por qué jorobar con más mercados, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo, ¿no? Nuestros colegas, Australia, Argentina, Brasil, Paraguay, Nueva Zelanda, Canadá, México, se despertaron, ¿no? Y empezaron a ganarnos terreno, ¿no? Y hoy en día los tenemos en los mismos mercados que nosotros pensando que con la trazabilidad teníamos una ventaja todavía mayor, ¿no? Que nadie nos podía alcanzar, ¿no? Todo eso hoy en día no tiene el valor que debería tener, no tiene la ventaja para estar en un mercado protegidos. Entonces estamos sintiendo desde la industria dificultades para hacer negocios en Europa, ¿no? Dificultades para hacer negocios y conseguir mejores precios, vender mejores productos en Estados Unidos, porque no tenemos una cuota, no tenemos menos aranceles, ¿no? La cuota 481, que fue fantástica, fue un ejemplo, ¿no? De lo que necesita Uruguay a todo nivel, porque repercutió desde la industria, ¿no? Hasta el ternero, hasta la vaca, que, ¿no? Es el ejemplo de lo que necesita Uruguay desde el punto de vista arancelario o comercial o de mercados, ¿no? Y vean ustedes cómo repercute en toda la cadena. El ministro turco estuvo hace pocos días acá, sí, ¿verdad? Reunido con el presidente, pero estuvo en Paraguay también y tratando de negociar, llevar a Turquía carne, ¿verdad? Y ganado en pie. Exacto. Mientras que nosotros no le podemos vender carne a Turquía. Exacto, sí. Entonces, contestando la pregunta del Vasco, que es muy pertinente, ¿qué está buscando? Permanentemente
los frigoríficos, los departamentos comerciales frigoríficos están buscando los mercados. Ustedes saben que la particularidad del negocio de la carne es desarmar a un animal, ¿no?, en todos los pedazos y pedacitos que tiene y colocar cada uno de los pedazos en el lugar más conveniente de mejor precio, ¿no? En eso yo creo que la industria uruguaya es particularmente eficiente, ¿no?, y sabe muy bien cómo hacer ese negocio. Lo ha hecho toda la vida para defenderse, para poder estar, ¿no? Entonces, hoy en día perdemos la 481, ¿qué hacemos con todo el negocio de feedlot, que es fantástico, que se puede desarrollar y crecer muchísimo más, ¿no? Los departamentos comerciales frigoríficos están buscando negocios para ganado de feedlot, ¿no?, del que puede producir Uruguay, ¿no?, sin irnos a extremos como el americano o el canadiense o el australiano, ¿no?, y buscar negocios para eso, ¿no? Asia, todo ASEAN, ¿no?, es un lugar donde tenemos oportunidades enormes, ¿no? Nos están faltando un montón de deberes que, claro, del acceso sanitario a esos mercados. ¿No es eso un poco el miedo de los productores también? ¿Qué pasa si... Si se caen ciertos mercados? Bueno, el problema es que, como decía, que ya no estamos muy dependiendo de un solo mercado, y ese mercado hay algunos nubarrones en estos momentos que a mí me ponen un poco nervioso con las cuarentenas que se van generalizando en algunas ciudades. Yo hablaba con un australiano el otro día, me decía, hay 20 y pico de ciudades cuarentenadas en China. Nosotros sabemos Shanghái y Beijing ahora, pero 20 y pico de ciudades. Y el entrevero, los puertos que hay, cuarentenadas, es importante. Pero una cosa sobre lo que decía recién Guillermo, que capaz que usamos mal una frase en algún momento, y asumo la culpa porque estoy seguro que en algún momento lo usé también, que es que Japón era la frutilla de la torta, ¿no? Como que después de que Japón, ya está, salí, festejá, descorchá, que ya está. Y en realidad en el acceso a los mercados hay que estar trabajando de forma constante porque no solamente cualitativo, es cuantitativo también, ¿no? Exactamente. Sí, ¿Cuánto está invirtiendo la industria hoy en mejora de tecnología, de proceso, nuevas industrias incluso? A ver, yo hoy hablaba de la madurez de la industria, ¿no? Hoy en día la reputación que tiene la industria, el nivel de inversión acumulado que tiene, sobre todo en los últimos 10 años, ¿no?, porque todas las plantas del Uruguay, ¿no?, están al nivel máximo, en cuanto a capacidad, tecnología, sanitario. Hoy en día la inversión básica de infraestructura, casi todas las plantas la tienen al nivel que pueden captar ganado, ¿no? Claro. ¿Para qué van a agrandar un desosado o agrandar una playa de faena si no hay más ganado? Entonces, esas son las inversiones que hoy en día no se ven en los frigoríficos, ¿no?, pero hay una permanente inversión en lo que es mantener el estatus sanitario o mantener la planta en juego, ¿no? Porque ustedes saben que preparar una planta para habilitación a todos los mercados, ¿no?, y especialmente de Japón, Estados Unidos, China hoy mismo, ¿no?, es muy costoso, ¿no?, y la vara es muy, muy alta. Entonces eso hay que permanentemente mantener la inversión en ese nivel. Ahí es donde está la mayor parte de la inversión de las plantas. Bien, nos vamos a ir a una pausa. Antes les decimos que invierta en ganadería con la seguridad y respaldo de Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Ganar en ganadería es 11,3% en rentabilidad con retiros cada 45 días. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. Ganar en ganadería es Grupo Larrarte, líderes en inversiones ganaderas. GrupoLarrarte.uy. Les presentamos los promedios de lo que fue el remate Plaza Rural, del remate número 247 junto a Plaza Braford. Estos son los promedios del remate 247 de Plaza Rural y Plaza Braford. Se destacaron las siguientes categorías: terneros, $3.16, novillos de 1 a 2 años, $2.81, terneras, $2.95, vaquillonas de 1 a 2 años, $2.66, vacas de invernada, $2.23, terneros y terneras, $2.86, vientres preñados, $978.60. Plaza Rural, líderes en venta virtual de ganados desde el primer día. Pausa, la última, y ya regresamos en el tercer bloque de Gente de Campo.
Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural. Más de 3 millones de vacunos vendidos en 20 años. Último bloque en este domingo 1 de mayo, de Gente de Campo aquí por la pantalla de la tele. Estamos hablando de cantidad. ¿Y la calidad del producto? Es un temón, es un temón. Quedan 10 minutos. Y los primeros que nos dan, los primeros que nos dan las señales son la industria. Antes, piensen, antes se iba a certificar por bienestar animal, antes se iba a certificar por huella de carbono, no estaba ni pensado. Ya veníamos trabajando en esa información, pero había que esperar el momento. Hoy es parte de eso. ¿Por qué? Porque el Uruguay no va a tapar con carne el mundo. Lo que tiene que hacer Uruguay es, donde estén los consumidores de mayor poder adquisitivo y diferenciado, esos somos los que queremos nosotros, ¿está? Y ahí se pueden dar ciertas paradojas que ya empezaron a pasar. Cuando nos faltaba carne, porque estamos colocando la carne en esos mercados y empezamos a colocarla, teníamos que estar importando carne de otros países para abastecer el mercado local. Fue todo un problema y la carne es un tema nacional, ¿no? Prácticamente tema de pelea en la historia del Uruguay, ¿no? El tema de la carne, bueno. Pero si damos ese salto, tenemos que tener la cabeza abierta para discutir temas como las que se pusieron acá arriba de la mesa, que es la importación de carne o la importación de animales, etcétera, para un país que se coloca en nichos de mercado de altísimo valor. Y todo eso viene. Igual tenemos que tener cantidad, ¿eh? Hay que mantener, tenemos una gran capacidad de faena que la estamos subutilizando y una gran capacidad para dar ese salto cuantitativo y cualitativo. Van acompañados, no van separados, ¿eh? Se puede jugar al mismo tiempo ese partido y de hecho ya empezó a pasar. Rafa, y en realidad con el mismo animal, porque vos del animal hay algunos cortes que vos los podés valorizar, pero después el resto es materia prima, digamos, ¿no? Eso Guillermo lo puede decir mucho mejor que yo, que es ahí vas a precio a competir con, podrás tener algún sello que te garantice el bienestar animal y qué sé yo, pero ahí el chino te compra a precio y todos los mercados te compran a precio. Pero claro, después tenés un gran producto en los bifes, en el lomo, en los cuadriles, que ahí hay que apuntar para lograr el mayor valor posible. Y bueno, y seguramente también, más allá de los sellos, también en el contenido de grasa, en el peso de los cortes, todo eso que desde la industria se fomenta pagando un sobreprecio respecto al precio del mercado porque se vende mejor. ¿Guillermo? Sí, naturalmente que ¿Qué piden hoy afuera? El tema calidad es fundamental. El negocio frigorífico se basa en buscar la máxima calidad, ¿no? Y explotar al máximo comercialmente esa calidad. Nosotros vimos durante muchos años oportunidades por la carne a pasto, por las condiciones de la calidad de la carne a pasto. Yo creo que no pudimos explotar eso de la manera que la expectativa que se había creado. Allá por el 2000, Fabio se acuerda mucho de lo que hacía la visión de que al salir de la aftosa teníamos el mundo por delante, ¿no? Cuando cayó la aftosa, nuevamente en el 2000, decimos, bueno, ¿cómo salimos de esta, no? Y bueno, una de las opciones era certificaciones y una cantidad de opciones de valorizar la carne en forma distinta, ¿no? Y toda aquella esperanza de que la carne a pasto iba a tener un nicho, iba a ubicarnos en un valor, ¿no?, especial, por ser ganados Hereford y Angus y por ser de las praderas del Uruguay y todo eso, es muy difícil encontrar ese nicho de valor, ¿no? Pero se está trabajando. Todos los frigoríficos están buscando ese nicho, ¿no? Y de que permanezca ese nicho, ¿no? Y que ese cliente que compra y que paga más por eso, no se vaya con otro
con otro Pero vendedor. todo ese avance sobre sellos, como lo decía Eso es Fabio, una realidad. Eso es real. Eso es real. Acá estuvo, por ejemplo, hace un tiempo Sebastián Olazo de Mosaica, que lo que hicieron fue preguntar afuera primero, en aquel momento en Suiza, creo que era, o Alemania, ¿no? Suiza. Preguntar qué quería Suecia. y después vinieron hacia acá y hicieron al revés, digamos. Exacto. Ahí hay un duda. nicho, hay O sea, una oportunidad. Tenemos que ser realistas y mirar lo que son nichos. No es masivo, obviamente, No es que claro. todo el volumen de Uruguay va Va a ir a encontrar ese eso, lugar. obviamente. Eso es, para algunos frigoríficos tienen la capacidad de meterse y ubicar el producto en ese cliente, con ese cliente en ese lugar, ¿no? Y son volúmenes pequeños, ¿no? Entonces, eso de que a nosotros nos gusta poner todo Uruguay mismo en la misma vuelta, todos juntos, vamos, ¿no? Ahora, hay ganado y carne que no puede ir a determinados nichos y carne que sí. Y hay frigoríficos que trabajan buscando nichos y otros que no, ¿no? Es todo un negocio de acuerdo a la forma de cada empresa, ¿no? ¿Bajo? No, me quedó pendiente lo de las vaquillonas, ¿no? Lo de la faena. Y teniendo en cuenta de que en estos últimos 12 meses fue, creo que el periodo que más se ha faenado en el Uruguay. ¿Vos decís que preocupa? Yo pienso que o preocupa o debería preocupar. Me lo dirán ellos, pero digo, como hablamos de la recría, que había que mejorar, que la recría iba a ser el gran salto, ¿verdad? Bueno, hoy lo vimos con las terneras y la vaquillona, cómo aumentó gracias a la recría y gracias a los encierros la faena. Claro. Bueno, ¿eso está bien o eso está mal? ¿Vos, Rafa? Cortito, desde mi punto de vista, todavía esas 350.000 vaquillones que se faenan en un año, teniendo en cuenta la necesidad que vos tenés de vientres nuevos para reponer, todavía no, a mí no me enciende todavía una señal de alarma. Me enciende más una señal de alarma, más de 1 millón de vacas faenadas en un año, eso sí. Fabio. Yo veo oportunidad, la verdad, hay que capitalizarla. Para ponerlo en perspectiva, hace 10 años teníamos que el 60% de las vaquillonas se entoraban a los 3 años. Hoy son 40% y a la baja, viene en bajada eso. Y si vos decís, che, ese es un factor clave para la cría y el ingreso del productor. Claro. Entonces eso es una buena noticia. La siguiente noticia, che, ¿puedo entonces entorar una vaquillona de 15 meses? Y yo te digo, sí, es complicado, hay que pensar en la siguiente etapa, cuando tiene el primer ternero. Pero también está el mercado del filot. Uno de los mercados que decía de nicho Guillermo. Entonces, y también cuando uno ve la lógica de esto, todo eso tracciona. Si todo eso está saliendo, quiere decir que se necesita más ternera para todo el sistema productivo. Entonces, y la tecnología está para eso, para poderlo hacer. Sí, yo veo oportunidades, por ahora veo oportunidades, realmente. Bien. Y tenemos una máquina de producción que está intacta. Hasta este momento. Estamos con 4 millones y algo, 4.300.000, 400.000 vacunos. Vacas. Perdón, vaca de cría. Eso es lo que quise decir porque me enganché con los 3 millones y 3 millones. Venía con eso. Entonces, ¿qué quiero decir? Son momentos históricos. Voy a hacer un paralelismo porque me viene muy bien. Y lo van a compartir esto. Me acuerdo cuando nos metimos con el tema de las lanas finas, ¿no? Sí. Había un productor de la Ruta 26 que me decía, Montosi, ¿sabe por qué yo me metí en este tema? Porque un pollo o una gallina valía más que una oveja. Exacto. ¿No? Está. Entonces nosotros nos pusimos a pensar las cosas distintas de cómo tenía que ser. Ahora, ¿por qué tuvimos que llegar a una crisis para darnos cuenta de eso? Realmente, si esperamos volver a la siguiente crisis para tomar las decisiones que necesitamos como país, realmente no aprendimos nada. Guillermo, en un minutito, porque ya nos tenemos que ir despidiendo. Venimos con un ritmo frenético de faena. Frenético. ¿Se mantiene? ¿Se va a mantener? ¿Cómo lo ve la industria? Y bueno, la industria, en un minuto... Sí, ya ahora te queda menos. Van a mantener el ritmo en la medida, ¿no?, en que pueden los negocios concertados, ¿no?, estén ahí, ¿no?, y en la medida que esté el ganado disponible. En la medida que alguno de las dos puntas, ¿no?, empiece a no tener certeza o a perder un poco de credibilidad, ya sea que en la colocación de los productos, ¿no?, o en la disponibilidad de ganado, va a empezar a pagarse los frigoríficos rápidamente, ¿no? Bueno, qué mejor que hoy, 1 de mayo, un asadito para continuar lo que es el domingo.
tenemos para los dos invitados, el Vasco y el Rafa quedan afuera, un obsequio de cuchillos del Uruguay Lorenzi, cuchillería y platería criolla, allí por Avenida Garzón, cerquita de la Facultad de Agronomía. Les vamos a hacer el obsequio entonces. Guillermo, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Fabio, Qué bueno. muchísimas gracias por venir también. No me quiero pelear contigo, así que te doy 10 pesos. ¿Me va a dejar 10 pesos? Bueno, y con Guillermo me voy a pelear entonces. No, te lo va a dar después, fuera de cámara. Sí, me lo da fuera de cámara. Si no, yo lo ayudo. ¿Por qué? ¿Por qué se pelea si se regala el cuchillo? Y porque ¿Saben o? hay una tradición con respecto ¿Sí? a eso. Pero eso es para otro programa. Para otro programa, bueno, muy bien. Acá, Santiago. Muchísimas gracias a los cuatro por haber venido. Gracias, nos estaremos viendo en cualquier momento. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana aquí por la pantalla de la tele con más Gente de Campo. Que pasen ustedes muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.